Vamos. Bien, hola de nuevo. Vamos a continuar con nuestro trabajo, con la descripción de las células, su estructura y su función. Ya, les recuerdo, estuvimos pasando por acá nosotros. Ya, bueno, ahí estamos. Ahora, vamos. Estamos nuevamente reiniciando la explicación o el tema de célula, estructura y función. Vamos a seguir hablando de ella. Nosotros vimos primeramente, ¿no es cierto?, algunas de las estructuras que formaban la célula, las estructuras básicas como la membrana plasmática, el citoplasma y el ADN. ¿Ya? Pasamos describiendo lo que era esta célula, una célula primordial, ¿no es cierto?, una célula derivada de las células madres embrionarias. Las estructuras básicas de una célula, como lo dijimos anteriormente, es la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético, escritos ya anteriormente. Ya dijimos que de acuerdo al tipo de células que poseen, nosotros vamos a tener distintos tipos de seres vivos. Por ejemplo, si el tipo de célula es una célula procarionte, estamos hablando de seres vivos procariontes. Si la célula es una célula eucarionte, hablamos de organismos vivos llamados eucariontes. Nosotros estamos dentro de ese grupo de los eucariontes. ¿Ya? Si el individuo está formado por una sola célula, es unicelular, y si está formado por más de una célula, ¿no es cierto?, dos y muchas más, son multicelulares. Carboese dijo que habían varios dominios, ya él describió 3 dominios, el arquea, el bacteria y el eucaria. ¿Ya? Y actualmente se considera que al dominio eucaria pertenecen 4 reinos: el protista, el fungi, el planta y el animal, al que pertenecemos nosotros. ¿Ya? Nosotros entonces somos eucariontes, somos multicelulares, ¿ya? Y animales multicelulares, eucariontes. ¿Ya? O sea, estamos formados por células eucariontes, tenemos muchas células y pertenecemos al reino animal. Las células procariontes, ¿no es cierto?, tienen distintas estructuras, ¿ya? Las células procariontes y eucariontes, recuerden, tienen una membrana, tienen un citoplasma y tienen el material genético, pero también presentan diferencias, ¿ya? Una célula procarionte, ¿no es cierto?, a pesar de tener las 3 estructuras básicas, tiene, ¿no es cierto?, el ADN difuso, entre comillas, dentro del citoplasma, ¿ya? Mientras que si miramos la célula eucarionte, esta lo tiene, ¿no es cierto?, rodeado por una membrana, está dentro, ¿no es cierto?, de un compartimento de la célula. Un organelo celular que le podríamos llamar el núcleo, ¿ya? En la célula procarionte no es así, ¿ya? La célula procarionte tiene una pared celular que no se ve en todas las células eucariontes. La gran mayoría de las células procariontes tienen una pared celular, ¿ya? Hay estructuras como por ejemplo flagelos y otras cápsulas que se aparecen en las células procariontes. Ya las células eucariontes tienen organelos membranosos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta siempre, los organelos membranosos. ¿Qué son los organelos membranosos? ¿No es cierto? Son estructuras que realizan algunas de las funciones que cumplen las células, ya, las funciones que tienen las células, que están, ¿no es cierto?, rodeados por una membrana. Son, ¿no es cierto?, estructuras que están rodeadas por una membrana. Ya. Sigamos. Las células procariontes, ¿ya?, se consideran más primitivas. Poseen las estructuras básicas, como lo decíamos, la membrana plasmática, el citoplasma, el material genético,
ya, muchas de ellas tienen pared celular. Se ven muy simples. Ojo, no lo son tanto, son células, ya, una inmensa, ya, una tremenda e importante célula. Cumple con muchas funciones, es un ser vivo, ¿ya? Prácticamente todas las características de los seres vivos las poseen las bacterias. Ellas se reproducen, ellas crecen, ya, ellas tienen irritabilidad que se llama, o sea, son capaces de responder a los cambios del medio ambiente, ¿ya? Todos los seres vivos tienen esas características. Las bacterias responden o corresponden a los primeros seres vivos que surgieron en este planeta llamado Tierra. ¿Ya? Dijimos que eran las más primitivas, eran consideradas las más primitivas, ¿ya? Pero, fíjense bien, evolutivamente fueron las primeras en aparecer, antes que nosotros. Bueno, nosotros fuimos casi los últimos. Su material genético está disperso en el citoplasma y se encuentra en una región llamada nucleoide. Estas células no presentan divisiones o compartimientos celulares en su interior, o sea, no tienen organelos citoplasmáticos. Las células eucariontes, ¿no es cierto?, están rodeadas por una membrana plasmática, como todas las células, ¿ya? A diferencia de las procariontes, fíjense bien, el citoplasma presenta compartimentos, ¿ya? Los llamados organelos celulares. Las mitocondrias, por ejemplo, son organelos celulares, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, las vacuolas, los lisosomas, ¿ya? Son organelos citoplasmáticos. Y su material genético no está en una región llamada nucleoide o una región del citoplasma, sino que más bien está al interior de un compartimento especial llamado núcleo. Es un organelo celular el núcleo. Las células eucariontes son muy variadas. Nosotros podemos ver que tenemos distintas estructuras y en esas distintas estructuras tenemos distintos tipos de células. No es lo mismo mirar una célula de la piel que mirar una célula muscular o una célula nerviosa o una célula que recubre el aparato digestivo o el aparato respiratorio, ¿ya? Por ejemplo, este cuadro o esta imagen nos muestra a nosotros una célula muscular lisa. Es muy diferente a una neurona o es muy diferente a un glóbulo blanco o a un bastoncito en la retina, ¿ya? Y miren qué diferente es el espermatozoide de las otras células. Nuestras células son muy variadas en los seres vivos, ¿ya? Tienen distintas funciones y muchas veces su forma responde a su función, ¿ya? La musculatura lisa la encontramos, ¿no es cierto?, dentro de las capas que forman el aparato digestivo, por ejemplo, ¿ya? Y son células, ¿no es cierto?, que no las controla la voluntad, ¿ya? Están controladas por el sistema nervioso, pero no porque nosotros decidamos que esa estructura se mueva, ¿ya? La célula muscular estriada está asociada, ¿no es cierto?, a estructuras como los huesos, por ejemplo, ¿ya? Y nos permiten mover en forma voluntaria esas estructuras, ¿ya? La célula nerviosa es una célula muy, muy especial. Mírenla bien. Tiene un cuerpo celular. Ahí está el cuerpo celular. Y de ese cuerpo celular salen prolongaciones. Miren, todas esas prolongaciones. Nosotros vamos a ver en tercero medio, en segundo nivel ciclo, en segundo ciclo medio, vamos a ver, por ejemplo, que estas prolongaciones cortas se llaman dendrita y esta prolongación larga, que es única, se llama axón. Y que a todo su largo se encuentra rodeada, enrollada, ¿sí?, como se ve acá, por las células de Schwann, porque estas son células y dan este aspecto a la célula nerviosa, ¿ya? Es muy importante la célula de Schwann en la conducción del impulso nervioso y en la función que cumplen las neuronas.
Los glóbulos rojos son células muy especializadas. Son células que viven un corto tiempo, 120 días APP. Ya, son producidas en la médula ósea roja de los huesos y son células, ¿no es cierto?, que al salir de la médula ósea pierden el núcleo. Imagínense, pierden esto, ¿ya? Y se aplanan. Y al aplanarse, ¿no es cierto?, adquieren esa forma, ¿ya? Y además, antes de salir, los invade o se introduce en ellos una molécula de gran tamaño, la hemoglobina. Esta desplaza el núcleo, se queda ella ahí y le permite al glóbulo rojo, cumplir su función, que es transportar oxígeno y CO2, ¿ya? Gran parte del oxígeno es transportado por el glóbulo rojo adherido a la hemoglobina, y la otra parte una parte importante del CO2 también es transportado por el glóbulo rojo adherido a el CO2 adherido a la hemoglobina, ¿ya? Las otras células que tenemos acá y que nos muestra la figura es el leucocito, por ejemplo. Miren, no tiene mucha, pero hay varios tipos de glóbulos blancos. Tenemos los adipocitos, tenemos, ¿no es cierto?, las células pigmentarias. Tenemos el bastón, ya que es una célula modificada, ¿no es cierto? Es como una neurona modificada que se encuentra en la retina. En nuestra retina, en la retina de muchos animales, ya, sobre todo se encuentra en gran número en la retina, en los ojos de los gatos, por ejemplo, de los felinos, que tienen por lo general una vida nocturna muy activa, ¿ya? Los osteoblastos que dan origen a las células de los huesos, ¿ya? Las espermatozoides, que miren, fíjense bien, tienen una forma bien especial, tienen una cola, tienen una parte media donde hay muchas mitocondrias y una cabeza, ¿ya? Su estructura le permite moverse con mucha facilidad en un medio acuoso. ¿Cuál medio acuoso? El semen. Eso le permite a esta célula llegar a fecundar el óvulo en la trompa de falopio, en el útero materno. Ya allí, ¿no es cierto?, es donde fecunda al óvulo, ¿ya? Fíjense bien, en su cabeza lleva la parte más importante que tiene él, porque lo único que, entre comillas, le sirve es el material genético, que es el que comparte con el óvulo para dar origen a un nuevo individuo. El óvulo se queda con el material genético y el resto no sirve más, ¿ya? Por eso es importante, por ejemplo, la parte intermedia del espermatozoide, porque tiene muchas mitocondrias y las mitocondrias producen energía y la energía le permite moverse, ¿ya? Tenemos otras células muy variadas, fíjense bien, la ameba, las bacterias, los dinoflagelados, las algas diatomeas. Hay muchas, ¿no es cierto?, tipos de células y de formas muy variadas, ¿ya? Sabemos que la forma de las células, en cierto modo, responde a la función que cumplen estas. Acá esta otra figura de nosotros, o esta otra imagen, nos muestra una célula típica eucarionte que tiene una membrana celular, que tiene un citoplasma, ¿ya? Y con las estructuras o los organelos celulares membranosos y no membranosos que forman parte de ella. Si miramos acá, tenemos el núcleo, la membrana nuclear, y un nucleolo dentro del núcleo. Sigamos. Las células eucariontes, animales y vegetales, ¿ya? Vamos a explicar brevemente algunas de estas cosas. Lo importante de esta diapositiva es que ustedes encuentren las diferencias que existen entre ellas. Hay diferencias dentro de las células procariontes y eucariontes, ¿ya? Pero como nos quedan pocos segundos para terminar esta parte, lo vamos a dejar para la siguiente, ¿les parece? ¿Ya?